El Señor le bendiga. A continuación, un testimonio poderoso de un milagro que el Espíritu Santo hizo en la vida y en el cuerpo de la mamá de nuestra hermana Jessica. Hermanita Jessica es una hermanita de este ministerio, de esta iglesia virtual de Jael. Y el Señor obró de manera sobrenatural sanando a su mamá que tenía cáncer en el seno derecho en etapa 4. Dice ella que ya iba por la etapa 5. Usted puede averiguar ahí en el Google qué significa esto, que es un cáncer en etapa 1 y que es uno en etapa 4 o más allá de esa etapa. Así que escuche ese testimonio, que su fe se fortalezca, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Le damos toda la gloria al Señor, porque el Espíritu Santo ejecutó ese milagro. El Señor les bendiga. Buenas tardes, hermanas de Jael. A sugerencia del pastor y a petición de mi propio corazón, quería comentarles algo que tan grandioso que abrió el Señor. Es un testimonio de sanación. Dentro de mi proceso de restauración de matrimonio, sucedió algo con mi madre, que ojalá el pastor pueda hacerlo video y poner el diagnóstico. Mi madre en diciembre del 2024 fue diagnosticada con un carcinoma en el seno derecho, estadio 4B, casi estadio 5, que él tenía el 80% del seno completamente necrosado. El pezón había explotado, estaba sangrando. No había pezón, se había caído. Eso era una herida abierta, ella sangraba. No podía usar nada, solamente ropa de algodón y se tenía que lavar. Y era terrible. Cuando yo viajo a Perú, en medio de este proceso de restauración matrimonial, yo encuentro a mi madre mal. Y por esa coincidencia de Dios y por coincidencia del destino, llamé al pastor Héctor Alvarado. Me acuerdo, un día de mañana, mi mamá estaba ahí, le digo, mamá, mi mamá es católica, no es cristiana. Le digo, vamos a hablar con el pastor Héctor para que ore por ti. Y coincidencia de la vida, el pastor me contestó. El pastor hizo una oración, yo ungiéndole el seno a mi mamá arrodillada. Creo que se demoró como media hora el pastor hablando con ella. Y en ese proceso de que él intercedió por mi mamá para su curación, yo en un momento sentí un calor que yo sudaba. Era invierno en Perú, era enero es frío en Lima, Perú, y yo sudaba. El pastor me dijo, estás sudando. Estaba sudando completamente, el tórax sudaba, solamente al ponerle la mano a mi mamá mientras escuchábamos lo que el pastor decía. Y yo sentí en mi corazón, yo les comento esto, hermanas, porque mi mamá estaba mal. Yo estaba desesperada. Yo dentro de todo decía, Dios, todo esto que me está pasando y esto encima de todo el dolor que siento por la pérdida de mi esposo, por el rompimiento de mi hogar, de mi familia. No voy a poder soportarlo, dame fuerza, Señor. Pero sentía la confianza, no sé de dónde, que Dios estaba obrando, que Dios había obrado a través del pastor. Y le dije a mi mamá, todo va a estar bien. Terminamos la oración, colgué con el pastor, las cosas siguieron. Mi mamá fue a sus tratamientos, yo la veía con más ánimo, porque he estado viajando cada 2 meses, 3 meses a verla. Y hace una semana recibí la noticia de que mi mamá, del 80% del seno que tenía necrosado, el cáncer ha sido erradicado del seno derecho, para la gloria y honra de mi Señor. Y se lo comenté al pastor y me dijo, hermanita, haga un audio para poder compartirlo, porque uno tiene que dar testimonio de las cosas que pasan. Y esto ha sido un milagro, porque mi mamá es una persona de 73 años, estaba muy mal. Si yo pudiera mandarle la fotografía del seno como estaba y podría mandarle la fotografía del seno como está ahora, no lo creerían, hermanas, pero es muy, no quiero herir susceptibilidades y
involucrar la privacidad de mi mamá, pero sí le voy a mandar al pastor la foto del diagnóstico para que ustedes vean el grado de tumor que tenía mi madre. Y hoy ha recuperado el color del seno, el pezón se ha salvado. Disculpen que sea tan explícita, pero a veces uno tiene que hablar con detalles para que las hermanas crean. Y decirles que la oración tiene poder. ¿Cuántas veces me metí a plataformas a pedir oración, intercesión por mi madre? Y dentro de todo este proceso yo siento que Dios me preparó, quitándome a mi esposo, que era mi ídolo, porque yo pequé de idolatría. Y justo escuché a la hermana Rosa ayer, o antes de ayer, una prédica hablar sobre la idolatría. Y eso es lo que yo tenía entronado a mi corazón mi esposo, que había descuidado a mi madre. Y el pastor en una de esas oraciones decía: ustedes están llorando porque no tienen al cónyuge, pero tienen hijos, tienen padres. Llamen a esa madre, llamen a esos hermanos que los tenemos en segundo plano, porque cuando estamos con el cónyuge uno se olvida del resto de la familia, del resto de gente. Para todas mis hermanas que, como yo, estamos obedientes al Señor, esperando por nuestra restauración, tengamos fe, Dios es tan bueno. Y el hermano Héctor es usado, el pastor Héctor es usado grandemente por el Señor. No pierdan la fe, porque cuando más sufren es porque el milagro se acerca. Cuando el enemigo, sin declararlo, nos ataca y nos ataca. Miren, ayer iba a grabar este testimonio y yo soy un poco descuidada para caminar. Ayer me rodé de las escaleras, más de 10 escalones. Me golpeé mi espalda, la parte de abajo donde uno se sienta. Y no podía ni acostarme ni recostarme, como que no quería que hable. Y dije, voy a encontrar el momento para grabar el audio y mandárselo al pastor para que haga el video y sea de edificación. Y sea para que ustedes crean que hay un Dios tan bueno. Y estoy agradecida con Jael, agradecida con el pastor Héctor. Si bien es cierto, sigo en la brecha por mi matrimonio, Dios nos da pequeños alientos. Bueno, en este caso es un milagro enorme con mi madre, pero siempre da un aliento para seguir en la brecha. Si están ahí, si tu hermana que estás triste y sientes que no puedes más, porque a veces uno siente que no puede más, que ya no puede más, y se preguntan que si vale la pena o no seguir intercediendo. Sí, hermanas, porque lo que estamos pidiendo es la alegría que todas las personas tienen de tener su familia completa. Creo que es un derecho de todas nosotras que hemos formado un hogar y hemos tenido al sacerdote de la casa dentro de la casa, y a los hijos, la sanidad de los hijos. La familia no tiene precio, hermanas. No desistan, por favor. Algún día, cuando el Señor le plazca, voy a dar mi testimonio de restauración. Gracias a todas mis hermanas, gracias a todo Jael y gracias a mi pastor Héctor Alvarado. Bendiciones, hermanas. Amén, amén y amén.